Buenas noches. Universidad Abierta y a Distancia de México. Licenciatura en Derecho, asignatura Teoría del Estado y Constitución. Profesora Angélica Lourdes Mayoral Vázquez, alumno Carlos Antonio Corona Martínez. Actividad videocápsula con tema Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, semana 9. Presentación. Buenas noches, profesora Angélica Lourdes Mayoral. A continuación le presento el desarrollo de la actividad correspondiente a la semana 9 con tema Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para realizar esta actividad utilizaremos la técnica número 88 de las 100 técnicas didácticas de enseñanza y aprendizaje, consistente en realizar una videocápsula. Para este efecto nos evocaremos a investigar en fuentes confiables los principales conceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que de esta manera podamos emitir una conclusión sobre lo que nosotros comprendimos sobre este tema. Sin más por el momento me despido enviándole un afectuoso saludo, quedando atento a las observaciones que usted realice a la presente. La Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, es en el hoy Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, es el marco legal supremo que rige a la nación, es la consolidación jurídica surgida de la Revolución Mexicana, además que es de las primeras constituciones del mundo en incluir derechos sociales como la educación laica y gratuita en el artículo 3, la reforma agraria en el artículo 27, y los derechos laborales en el artículo 123. Además, esta Carta Magna establece un sistema representativo, democrático y federal que organiza a los poderes de la Unión, garantizando así las libertades individuales. Aunque la Constitución ha sido reformada en cientos de ocasiones para adaptarse a los nuevos tiempos, mantiene su esencia como pilar del Estado mexicano y defensora de la soberanía nacional. La estructura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en dos partes principales, que son la parte dogmática y la parte orgánica. Dentro de la parte dogmática, que es la parte que contiene los derechos fundamentales de las personas y las limitaciones del poder del Estado frente a los ciudadanos. Se le llama dogmática porque establece principios que se consideran verdades absolutas y comprende los primeros 38 artículos de la Constitución. Las garantías individuales, que son del artículo 1 al 29, establecen los derechos y libertades de todos los individuos en México. Algunos de los más importantes son el artículo 1, que prohíbe la esclavitud y la discriminación, el artículo 3, que establece la educación, que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, el artículo 4, se refiere a la igualdad de género, el artículo 5, a la libertad de trabajo, el artículo 6 a la libertad de expresión, el artículo 7 la libertad de imprenta, el artículo 27 que regula la propiedad de la tierra y establece que la propiedad originaria de la misma corresponde a la nación. Es la base de la reforma agraria, y aunque no está dentro de los 38 primeros artículos, también consideramos el artículo 123 que establece los derechos laborales. Dentro de la parte orgánica, esta parte se refiere a la organización del Estado mexicano, es decir, cómo se estructura el poder público, sus órganos, instituciones y sus funciones, y abarca desde el artículo 39 hasta el 136. La división de poderes, que son del artículo 49 al 119, establece la clásica división en tres poderes federales. Del poder ejecutivo, que son los artículos del 80 al 93, depositando en el presidente de la República, a quien a efecto del voto directo por un periodo de 6 años sin posibilidad de reelección. El poder legislativo, que está dentro de los artículos 50 al 79, depositado en el Congreso de la Unión, que es un órgano bicameral compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. Y tenemos el que es el Poder Judicial, que es el artículo 94 al 107, depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y
así como los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. La organización territorial, que va de bueno, que están los artículos 40, 41, 43 y 115, define a México como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 32 entidades federativas, de los cuales 31 son estados, y bueno, lo que es la Ciudad de México. El artículo 115 establece las bases del gobierno y bueno, lo que es lo que es el gobierno municipal. Y las responsabilidades de los servidores públicos se establecen los casos y procedimientos para los juicios políticos ante el Congreso de la Unión y para declarar inconstitucionalidad de sus actos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De los mecanismos para reformarla. De las reformas a la Constitución que están contempladas dentro del artículo 135, establece el procedimiento para modificar la Constitución. Requiere que las reformas sean aprobadas por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Congreso y que éstas sean ratificadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. De la inviolabilidad de la Constitución que se contempla dentro del artículo 136, reafirma la supremacía de la Constitución sobre todas las demás leyes, lo que conocemos como la jerarquía jurídica. Y bueno, dentro de lo que son los artículos transitorios, que no forman parte del texto permanente, pero se incluyen al final de los decretos de reforma para establecer plazos, procedimientos y situaciones específicas para la implementación de los cambios. Bueno, ya a grandes rasgos hablar de los artículos dentro de la parte dogmática, bueno, pues tenemos lo que es el título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, contemplados dentro de los artículos del 1 al 29. Dentro del título primero, capítulos 2 y de los capítulos 2 y 7 de los mexicanos extranjeros ciudadanos, pueblos indígenas y etcétera. Artículos clave, el tercero que se refiere a la educación, el 27 a la propiedad y el 123 al trabajo. Dentro de la parte orgánica, que es la organización del Estado, tenemos lo que es el título segundo, capítulo 1 de la Sociedad Nacional y forma de gobierno, que son del artículo 39 al 48, el título tercero, capítulo 1 de la división de poderes dentro del artículo 49, capítulo 2 del poder legislativo en el artículo 50 al 79, capítulo 3 del poder ejecutivo del 80 al 93 en los artículos y del capítulo 4 del Poder Judicial del artículo 94 al 107, los títulos cuarto a octavo de las responsabilidades de los estados y bueno, lo que es los artículos clave, como lo que es el 40, que es la República Federal, y el 115 respecto a lo que son los gobiernos municipales. Dentro de las disposiciones finales tenemos el artículo 135, que es el procedimiento o el mecanismo para reformar la Constitución, el artículo 136, que habla sobre su inviolabilidad de la Constitución, y bueno, pues artículos transitorios de cada decreto que se reforme. Dentro de los tratados internacionales, tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una jerarquía normativa, o mejor conocida como la jerarquía jurídica, y la integración de los tratados internacionales en el artículo 133. Este precepto constitucional los reconoce como parte de la Ley Suprema de la Unión, junto con la propia Constitución y las leyes del Congreso Federal que emanen de ella, siempre que estén de acuerdo o que sean congruentes con la propia Constitución. Sin embargo, la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, que bueno, es lo que conocemos como la controversia de tesis 293-2011, fue crucial al modificar el artículo 1 de la Constitución. Esto establece que todas las normas, incluidos los tratados internacionales, deben de interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas y otorgar la protección más amplia. Además, ordena que los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte se integren plenamente al orden jurídico nacional. De este modo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen una posición privilegiada y son de directa aplicación en lo que es el territorio mexicano. Para lo que son las reformas, bueno, pues a grandes rasgos tenemos que
Hasta inicios del año 2025, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se había reformado 841 veces a través de 261 decretos, para dar un total de 841 reformas, artículos reformados. En total van 119 de los 136 que conforman la Constitución, artículos sin modificar que tienen una redacción original a la de 1917, solamente son 17 artículos. Y bueno, los medios de publicación para los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, bueno, pues ese es el mecanismo. En conclusión, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, es la norma fundamental que establece la estructura del Estado mexicano y reconoce los derechos de sus ciudadanos. Surgió de la Revolución Mexicana, siendo la primera constitución del mundo en incluir derechos sociales. Su texto se estructura en una parte dogmática que consagra los derechos humanos y las garantías individuales, y una parte orgánica que define la organización de los poderes públicos y la estructura del Estado. Entre sus principales artículos se encuentran el artículo 1, que prohíbe la esclavitud, el artículo 2, que reconoce los derechos y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 3, que garantiza la educación laica, gratuita y obligatoria, el artículo 4, que establece la división de poderes, perdón, el artículo 49, que establece la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y el artículo 123, que consagra los derechos laborales y la jornada máxima de trabajo. La Constitución integra los tratados internacionales en el orden jurídico nacional, los cuales, junto con los derechos humanos reconocidos en su texto, deben ser interpretados para otorgar la protección más amplia a las personas. Su mecanismo de reforma, previsto en el artículo 135, requiere que los cambios sean aprobados por una mayoría calificada en el Congreso y ratificados por la mayoría de las legislaturas, o bueno, de los congresos estatales, lo que ha permitido su adaptación a lo largo de casi, bueno, más de un siglo, con reformas fundamentales como la de los derechos humanos en el año 2011 y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público en el año 2024. Nosotros, como estudiantes de Derecho, debemos fomentar el conocimiento básico de los derechos y obligaciones consagrados en este documento, para que así la población y las personas que nos rodean conozcan sus derechos y así impulsar una sociedad más justa y equitativa. Sin más por el momento, pues muchas gracias por su atención, y dejo lo que es el enlace de este video en el documento que entregamos correspondiente a la semana 9. Muchas gracias.